Ideas fluyendo. Hola, les habla Paola Incapié, directora de contenidos en Agencia El Grifo. Y bueno, la intención, pues la verdad, no sé cómo va a salir este podcast. La intención es hablar como de muchos temas, retos, obvio, tendencias, nuestro tema favorito, que van a estar sonando en los próximos meses. Ya ni siquiera podemos hablar de un tema que va a ser todo el año porque los cambios se dan cada vez en tiempos más cortos. Y bueno, hemos estado como en este comienzo de año, en algunas reuniones con los clientes, hay muchas expectativas, hay temores, hay incertidumbre, pero también hay como ganas, como emoción, ese sustico que da de listo, vamos a empezar a explorar cosas. Y les digo que, por ejemplo, una de las reuniones que tuvimos con un cliente que amamos, estábamos hablando desde temas muy de derechos de autor, en fin, porque vamos a empezar a implementar como una especie de influencer de inteligencia artificial al interior de la organización para las comunicaciones internas. Y muchas de las conversaciones que teníamos eran como de ciencia ficción, es decir, de quién es la imagen, de quién es la conciencia, por ejemplo, el crear ese personaje, qué le va a pasar, de lo que va a hablar, lo que va a decir, a quién le pertenece, ¿no? Y créanme que ha sido un ejercicio que el Grifo ha venido desarrollando desde el año pasado, incluso experimentado. Tenemos en este momento que no le podemos decir influencer porque tiene como 90 seguidores, pero estamos explorándolo con Noa Botero, que es una inteligencia artificial que le estamos creando un Instagram. Y fue como nuestra como la experiencia. O sea, nosotros experimentamos. En el Grifo siempre hemos dicho que no somos expertos porque creemos que es un arma de doble filo decirlo ahora, sino que experimentamos. Y ese tema que se le conoce como ese valle que genera, esperen que incluso yo tengo acá el gesto, se le llama, esperen que lo tengo por acá, el valle inquietante. El valle inquietante. El valle inquietante es esta sensación que nos queda como de, ¿esto es real o es con inteligencia artificial? ¿Esto es real o es con máquinas? ¿Esta voz es robótica o es de una persona? ¿No? Entonces es como esa sensación que tenemos que inició con las noticias falsas. Entonces con las noticias falsas éramos como quienes obviamente somos pues estudiosos de la comunicación, obvio aquí la mayoría somos periodistas o tenemos como esa formación o esa sensibilidad frente al tema de ir a fuentes que son confiables, pues obviamente ahí como que inició ese tema del valle inquietante, pero con la imagen, que obviamente está teniendo mucha más fuerza, siempre que le decimos eso a George, nuestro corrector de estilo, que el texto cada vez desaparece más, como dice Mauro, le empieza como a temblar un ojo. Eh, el asunto es que esto va a empezar a conectar con una gran cantidad de formas de consumo en cuanto al contenido. Entonces, de eso realmente es de lo que queremos hablar en forma muy general. Esto luego se va a conectar con unos videos que vamos a subir en Instagram y en el canal de YouTube, donde ya de pronto profundizamos un poco más en cada tendencia, como en cada movimiento. Pero la intención de este episodio es hacerles como llegar esa información popurrí de lo que van a estar escuchando alrededor de todo el tema de las estrategias de comunicación, de marketing, de fidelización, de cómo participamos en las redes. Bueno, eso hace parte como de la discusión, obviamente, en el medio. Y bueno, nosotros el año pasado les hablábamos sobre las vidas algorítmicas, que realmente es una consecuencia de nuestro consumo en pantallas individuales, donde seguimos a nuestro gusto, intereses, necesidades, miedos, en fin, tenemos unas vidas que ya se empiezan a desarrollar de una forma bastante fuerte, potente, a partir de las plataformas que consumimos, la información, nuestros datos, cómo nos movemos en las pantallas, en ese entorno digital. Y obviamente desde las generaciones, pues eso empieza a tener muchísima fuerza. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, y me encanta verle la cara como a quienes están en los 40,
mediana edad, obviamente los más adultos, cuando hablamos del tema de las relaciones con bots, con aplicaciones, y hablar de relaciones no laborales, sino de relaciones personales, que se está dando de pronto en generaciones mucho más jóvenes, que ellos lo ven supremamente natural, lo ven como una opción, pues obviamente es una consecuencia precisamente de toda esta actividad que hemos estado teniendo en los últimos años, donde hemos estado ofreciendo una información no solamente desde intereses y como desde nuestro conocimiento, sino también desde nuestras emociones. Y por eso es que cada vez vemos inteligencias artificiales bastante intuitivas, o sea, que nos generan una conversación. Justo ahora estábamos en el almuerzo y éramos, yo creo que, a ver, 3 generaciones estábamos ahí. Y, y empezamos a preguntarle, a tener una conversación con ChatGPT desde la aplicación del móvil, hablándole como si estuviera prácticamente almorzando con nosotros. Y el nivel de conversación que genera, porque ya no es ese tema de información que era lo que estábamos acostumbrados con los buscadores, sino que realmente nos conversa. Es más, pide disculpas o dice si está ocupado o si le parece coherente o no algo. Pues obviamente cuando ya llega a ese tema de empatía en cuanto a el tono de una comunicación, sabes si estás abrumada, sabes si estás con tiempo, si estás de alguna manera haciendo un chiste, se ríe incluso. Entonces, ese nivel tan empático, obviamente, pues quienes somos ñoños de todo esto, pues uno empieza a decir, ok, esto funciona porque han estado haciendo este tipo de exploración, en fin. Pero pongámoslo en un escenario de alguien que nace con esta tecnología. La hija de una de mis mejores amigas tiene 5 años y le pide recetas de galletas como si nada, o sea, y hasta lo regaña y le dice que sea mucho más específico. Y lo hace súper natural. Y entonces me encanta verle obviamente la cara a mi amiga porque es algo ya que está con ella, que es orgánico, que lo hace supremamente natural. Entonces, obviamente, miren cómo todo este entorno digital, que obviamente las marcas empiezan a trabajar en él, a influir en él, pues se debe comprender desde la conducta. Y ustedes saben que en el Grifo nos encantan las tendencias, es desde el tema del conductismo, o sea, cómo mi conducta cambia con el entorno a partir de esas influencias que yo empiezo a tener en el entorno digital como tal. Entonces, realmente eso es lo que va a enganchar este episodio, donde el tema de vidas algorítmicas tiene que ver con eso que les acabo de mencionar, una cosa supremamente específica. Y bueno, todo tiene su sombra. El conflicto siempre estará en que en el mundo real, físico, pues nos vamos a encontrar con la diferencia. Entonces, si todo el tiempo estamos teniendo una actividad donde se nos está prácticamente cumpliendo deseos, caprichos, necesidades, intereses, y yo ya en la vida real me encuentro con algo que es diferente, pues ahí es donde empezamos a ver los conflictos que obviamente de los que nos empezamos a enterar muchas veces por noticias, escándalos, porque funearon a alguien, en fin, pero es precisamente porque nos volvemos como intolerantes a esa heterogeneidad. Entonces, obviamente, eso obliga a las marcas a que tengan un conocimiento supremamente específico, especialmente desde las emociones. Y esto nos conecta con otra cosa, y es que los datos, los KPI, pues realmente van a tomar mucha relevancia en los temas cualitativos, porque precisamente de ese conocimiento cualitativo es que van a salir las campañas y los mensajes mucho más originales y que van a conectar realmente. Y ya los datos terminan reforzando un tema más desde la inversión en dinero, pero la narrativa definitivamente sí tiene que ir, es en dedicarle tiempo a conocer esa parte cualitativa. Entonces, ahí obviamente viene un papel muy interesante para los community managers, que a veces son vistos como ahí de reojo en los equipos, como si fueran los que de alguna manera son la base de toda la estrategia, como si fueran el último escalón, y realmente toman una relevancia muy fuerte en el tema del tipo de información y de traducción desde los comentarios, desde el compartir, desde el tono de comunicación que empiezan a tener los usuarios, la exploración emocional que se dan en las audiencias más allá del número de seguidores, pues van a tener una relevancia importante para los departamentos de marketing. Entonces ahí es importante esa parte.
Y obviamente todo esto pues me lleva a un marketing del que ya habíamos hablado y que les recomendamos ese episodio, que es el marketing de la soledad. En eso profundizamos muchísimo, hablamos demasiado, incluso todo lo que son las plataformas de domicilios, todas las plataformas de streaming, todos los gadgets para la casa. Justamente en este momento está saliendo una publicidad en el tema de sal con 6 extraños todos los miércoles a cenar en tu ciudad, y empiezan a hacerte como todo el test de qué música escuchas, cuál es tu tema de conversación favorito, en fin. Pero el asunto es que es poco tiempo, o sea, sí, tú pasas un buen rato, la intención no es amorosa, no se trata de un Tinder a partir de la gastronomía, sino que literalmente es ir a compartir con otros una buena cena en un lugar. Obviamente esto tiene unos fines comerciales desde el tema gastronómico, pero es como un momentico y ya. Pues no profundicemos mucho. Entonces eso tiene que ver con el entorno digital, que estamos con conexiones todo el tiempo, pero la profundidad implica tiempo. Y recordemos que el entorno digital nos da la falsa idea de que no lo tenemos. Entonces, obviamente, eso abre un espectro bastante importante en las marcas. Y una pregunta que hay que hacerse, dependiendo del nicho en el que estemos, es cómo actúan las personas en soledad de mi nicho. O sea, ¿qué le pasa? Porque ahí me da pistas de cómo desarrollar el tema de comunicación para que conecte precisamente con esa sensación. Y puede ser bastante exitoso. Eso sí, siempre teniendo en cuenta el tema ético. Porque yo puedo o generar casi una ansiedad o un reproche o una culpa frente a eso, o por el contrario puedo ofrecer herramientas que lo que generen es bienestar frente a esa situación en específico que se esté teniendo. El asunto es que vienen unas tendencias bastante interesantes. Hay una que estaba ahorita hablando con Mauro, que era la vida en bucle, que prácticamente pues ya hemos hablado mucho que el tema de sostenibilidad, que el tema ecológico, en fin, es algo importante, sigue estando entre las preocupaciones en porcentajes altísimos de la humanidad, el cambio climático, los temas ambientales, pero como que del enunciado a la acción siempre hay un trecho muy grande. ¿Por qué? Porque a veces cuesta mucho, a veces implica un tema de incomodarnos, y recordemos que somos caprichosos por el tema tecnológico, entonces somos como muy lindo desde el enunciado, pero ya en la práctica de pronto no se cumple tanto, y termina siendo obviamente una exigencia para las marcas. En eso los usuarios sí son como muy atentos, qué están haciendo las marcas frente a ese tema. Pero resulta que hay unos casos que sería interesante de pronto explorar, que lo hizo, por ejemplo, Carrefour en Argentina, que ya lo había hecho en Alemania, en Francia, y resulta que se asociaron con Wazeless, que prácticamente lo que hace Wazeless es que en los supermercados automáticamente, gracias a su inteligencia artificial, sabe qué productos ya están próximos a caducar y cambia la tarifa para que sean más económicos y la gente se los lleve, ¿no? Entonces, eso hace que obviamente pues tenga una mayor rotación y no tengan que desperdiciar los alimentos. Entonces, obviamente es el uso de la inteligencia artificial en función de me está facilitando la toma de decisión como usuaria, pero dentro del todo el tema del negocio, lo que hace es que aplica estas inteligencias para que obviamente tengan un menor impacto en el tema ambiental, ¿no? En cuanto a la contaminación. Entonces, obviamente, pues un grupo de tiendas de Argentina, de Carrefour, están en este momento aplicándolo, y obviamente lo están diciendo a los usuarios, pues que ellos lo están haciendo. Entonces eso implica una participación más activa de los usuarios. Está el Loop Kitchen de IKEA. IKEA lo que está haciendo es que prácticamente desde escanean, por ejemplo, tu nevera o sabe los productos que están próximos a caducar, y lo que hace es que te presenta ese reporte, pero también te sugiere recetas para que uses esos alimentos y pues obviamente no los tengas que desperdiciar. Y además te sugiere el tema de pronto de compras que puedas hacer digamos en un sector cercano, que de pronto también sean productos que ya están próximos a caducar, pero que están en muy buenos precios y que pueden complementar de pronto esa receta. Entonces, miren que obviamente es un tema donde se facilita esa toma de decisión. Y está todo el tema también
de esas experiencias sensoriales que como que me revelan verdades internas. Esto es algo que hicieron las aerolíneas turcas y me parece muy emocionante es porque es un tema comercial pero que se unió con el arte. Entonces son artistas que obviamente también tienen todo este tema de la neurociencia, en fin. Y lo que hicieron fue que tomaron a 3 personajes. Se trata de un proyecto que hicieron que se llama Inner Portrait y lo que hacían era que tomaban a 3 personas que nunca habían viajado al exterior, les escaneaban literalmente todo el tema sensorial y con base en esas sensaciones que empezaron obviamente a transmitir desde su piel, desde el cerebro, los latidos del corazón, en fin, crearon arte. Y esa exposición se hizo en aeropuertos donde obviamente se conectaba con el tema de los beneficios que trae el viajar. Entonces, son obras de arte divinas. Obviamente en el podcast vamos a poner el link para que puedan ver obviamente la exposición, pero es ese arte digital que realmente lo que hace es precisamente experiencias sensoriales, pero que me revelan verdades internas. Budweiser, por ejemplo, que también estaba ahorita chismeando con Mauro antes del podcast. Yo siempre he dicho que los podcasts quedan mejor antes de grabar. Pero lo que hicieron en Tomorrowland de Brasil fue que invitaron a los asistentes al festival a compartir los sueños en el círculo de los sueños. Entonces, no, yo me sueño, no sé, ganar la próxima maratón de Nueva York o lo que sea, el sueño que tengamos, mayor, pequeño, en fin. Y los participantes expresaban sus aspiraciones y lo que hicieron fue que se tomaron retratos que luego se transformaron en obras de arte digitales que combinaban su imagen con representaciones visuales de esos objetivos, es decir, literalmente me ponían en el sueño. Las obras de arte se exhibieron en pantallas del escenario, o sea, era en tiempo real, yo me veía ahí. Y lo que dio como resultado una muestra totalmente colectiva. El objetivo era obviamente empoderar a los asistentes para que abrazaran y manifestaran sus objetivos y alentarlos a tomar medidas para lograrlos. Entonces miren que es una combinación de una experiencia en el tema de la música, literalmente es un tema personal para mí, me estoy viendo en el escenario y fuera de eso tiene pues obvio la magia del todo el tema de la inteligencia artificial. Lo otro está, esto es de la tendencia de escape de los sentidos, a eso pertenece lo de las aerolíneas y lo de Budweiser, y está obviamente algo que hizo Fujifilm, que es hermoso, que fue una campaña donde recurrieron a la inteligencia artificial para imprimir recuerdos perdidos. Entonces lo que hicieron fue que tomaron los recuerdos de una trabajadora que se llama Nicole Tom, le escanearon el cerebro literalmente y después de las exploraciones de resonancia magnética mapearon la actividad cerebral de Nicole mientras visualizaba los recuerdos y los algoritmos de inteligencia artificial generaron imágenes de sus pensamientos. O sea, ya es un tema literal, estamos viendo la ciencia ficción. Entonces la campaña generó un impacto social bastante alto, llegó a 12 millones de espectadores, la exhibición se estrenó en la galería china Hayes de Sydney y coincidieron con, obviamente, el aniversario número 20 de Fujifilm en Australia. Entonces, miren que es un asunto donde yo ya el tema de inteligencia artificial lo combino con la ciencia, lo combino con la neurociencia y el arte. Entonces termina siendo algo como, es como si se llegara a leer el tema de las sensaciones de algo en mi mundo interno para poderlo expresar en algo externo. Entonces, obviamente por eso nos gusta tanto lo de experimentar, porque nadie puede decir que es experto en esto, es como, ay, vamos a ver cómo sale. Entonces hay que aprovechar obviamente también como esa emoción que hay. En 2025 vamos a ver mucho esa actitud y realmente lo mencionábamos en podcasts pasados, especialmente en 2024, y era la mejor actitud que podemos tener es literalmente desaprender, porque vamos a tener que aprender a caminar en nuevos escenarios, a tomar un nuevo tipo de decisiones. Por ejemplo, está la tendencia del vale la pena. La generación Z cuestiona mucho lo que es el tema de ciertos trabajos o de ciertos ritmos corporativos. Todavía se genera eso.
Incluso en la atracción de talento humano joven, las empresas se han visto de alguna manera retadas a cambiar mucho de esas dinámicas. Pero, por ejemplo, el vale la pena, si esto tiene sentido o no, que es una tendencia, es como premiar al usuario por la participación con la marca. Entonces hay marcas de maquillaje, por ejemplo, que si ponen un reto en sus redes sociales, el hecho de que participen en esos retos les generan descuentos, ¿no? Por ejemplo, esta otra tendencia que es el de un manifiesto. Ese me parece hermoso porque inteligencia artificial, tecnología, innovación, es como la perfección, como que, ay, las máquinas no se equivocan. Obvio, están aprendiendo y se están equivocando, pero obviamente a lo que apunta es a la perfección. Y se supone que nos empiezan a superar porque nosotros sí sentimos, nos aburrimos, nos cansamos, tenemos problemas, pensamos, en fin. Y lo que se está haciendo es como, no ven, resulta que vamos a celebrar el desorden humano, vamos a celebrar de alguna manera la forma en la que nos equivocamos. Entonces hay unos proyectos como muy, muy lindos que también los estaba mencionando ahorita antes del podcast, porque son de esas cosas que generan como conversaciones. Yo creo que esas son las tendencias, las pistas más chéveres que uno puede tener si una tendencia va a pegar o no. Y mencionaba algo que hizo la marca Knorr, la de los condimentos y como todo el tema de cocina, y es que hizo una campaña muy bonita que el hashtag era el esfuerzo es todo. Entonces era para celebrar los fracasos culinarios en el tema de las fiestas, cuando estábamos en Navidad, que el Año Nuevo, en fin. Y lo que le dijeron a la gente fue como, venga, eso pues del pavo, la cena impoluta, ok, sale muy lindo en la publicidad, en fin, pero ¿sabe qué? Tómele foto a, no sé, la cena quemada, o no le quedó tan linda, o literal eso viene de expectativa realidad, de ahí viene toda esa sensación, pero es celebrar ese desorden. Entonces las imágenes de errores culinarios reales escogieron a las de 3 consumidores y se mostraron en los canales de redes sociales de la marca y en un anuncio digital que se hizo en Nueva York. También se ofrecieron envases de edición limitada con las fotos, como parte de los kits de confianza en la cocina de Knorr que los consumidores podían participar para ganar a través de Instagram. Entonces miren que es el tema de celebrar el error humano, porque soy una convencida de que en unos años parte de la responsabilidad social empresarial de las empresas es que vamos a preguntar ahí cuántos humanos trabajan en tu empresa y que no hayan sido reemplazados por inteligencias artificiales. Otro que me encantó, el de los surfistas, que es una cámara análoga que celebra los errores creativos. Todos cuando hemos visto fotos viejitas, o sea, que tomaban nuestros abuelos, nuestras tías, nuestras mamás, no sé si ustedes han visto, hay unas que tienen como el pulgar, que se atraviesa el dedito, pues que aparece como con una sombrita. Resulta que Nonascam es una cámara analógica, dicen que es como pensada para una usuaria tipo abuela. Me parece hermosa esa descripción, con una característica sorprendente. Entonces el dedo es hiperrealista y oscurece parcialmente la lente. Entonces las fotos que tú tomas aparece como con el dedito, que es como algo que nos lleva a otro sentimiento, que es el de la nostalgia. Entonces es un proyecto personal de un dúo madrileño que es Augusto Calegari y Pedro Messini. Ellos son de surfers, los surfistas, y se inspiró en los recuerdos de las fotos de la infancia que a menudo presentan errores accidentales, como les dicen ellos. Y Messini, por ejemplo, me encantó su conclusión, o sea, que en un mundo obsesionado con las selfies impecables y las imágenes retocadas con Photoshop, queremos celebrar la belleza de la imperfección. Entonces queremos abrazar lo amateur. Soy amateur en esto, soy literalmente gomoso o gomosa en esto. Estos llamados errores no son solo peculiaridades, o sea, para ellos son literalmente huellas dactilares de nuestra humanidad. Entonces miren cómo obviamente
se empieza a transformar ese tema de la comunicación, donde siempre estamos muy atentos, obvio eso sigue, al detalle, en fin, pero no a la perfección. Vamos a terminar viendo que esa vulnerabilidad, eso viene mucho de caja de cristal, que nosotros hace un tiempo les hablamos sobre esa tendencia, que la vulnerabilidad de las marcas, pero esta literalmente celebra el error. O sea, eso que la máquina y la inteligencia artificial nos hace perfecto, no, vengan, como seres humanos nos equivocamos y lo vamos a celebrar. Vamos concluyendo. Bueno, yo creo que este podcast quedó más largo de lo que estábamos esperando, pero bueno, eso tiene que ver precisamente con que estamos iniciando años, ya luego profundizaremos más en cada una, es un popurrí como dije al comienzo, y bueno, no emocionémonos mucho y soyémonos este asunto, más que criticarlo, no hay que pelear con la realidad, pero siempre la sensibilidad humana, la observación, el contacto humano, eso nunca lo va a poder hacer la inteligencia artificial. El contemplar, el aquietarnos, el inspirarnos, no. O sea, la inteligencia artificial lo que hace es a una potencia sobrehumana leer datos, conjugarlos, traducirlos. Y sí, nos facilita muchos temas que nos ahorran tiempo y eso es perfecto, buenísimo. Pero espero que seamos lo suficientemente inteligentes para que obviamente ese tiempo lo ocupemos es en el contacto humano, en la contemplación y sobre todo a conocernos a nosotros mismos, que es lo más valioso que podemos hacer. Así que, bueno, un feliz año nuevo y que 2025 venga con cosas muy, muy, muy emocionantes y seguimos en contacto. Les habló Paola Hincapié. Gracias a Mauro Ferraz por estar en la producción y bueno, hasta un próximo episodio de Ideas Fluyendo.